través de Maga Televisión buscamos generar diversos espacios que nos permitan llegar a las comunidades y a los territorios, impactando de manera positiva y generando también espacios que permitan ser espacios, valga la redundancia, de diálogo y de participación ciudadana. A ustedes que están desde casa los invitamos a que a partir de este momento se conecten con Amaga Televisión, no se despeguen en este espacio que denominamos La Salud en tus manos, un espacio en el que buscamos con diversos profesionales en el área de la salud poder hablar de temas de relevancia para el territorio, para el municipio y para sus habitantes. Los invitamos además a que ustedes desde casa nos dejen en los comentarios o en la línea WhatsApp 314-768-1583 preguntas, dudas o temas que consideren importantes abordar en este espacio, en este programa, para también abordarlos con diferentes profesionales que nos acompañarán en esta serie de programas a través de Amaga Televisión. A esta hora nos encontramos con dos profesionales también que vienen desde la IPS Neuroespecialistas, un centro de salud en nuestro municipio con diversos profesionales que también tienen la disponibilidad de acompañarnos. Para eso entonces saludamos a Elizabeth, quien muy amablemente nos acompaña y acepta esta invitación. Manuel, muchas gracias. De nuevo, muy feliz de estar acá en este espacio que ustedes nos brindan para hablar de temas muy importantes para la familia. Muchas gracias. Y de esta misma manera saludamos también a Dora, ya psicóloga, y también ha venido realizando un trabajo muy significativo en el territorio. A ella también le agradecemos por acompañarnos. Hoy es un tema muy importante que queremos abordar con todos ustedes, en especial para las madres de nuestro municipio, cuidadores, cuidadoras también, que están al cuidado, valga la redundancia, de niños y que tienen de pronto esas dudas referente a la crianza. Para empezar a hablar de este tema, yo creo que es importante abordarlo desde qué es. Empecemos hablando un poco de esto, Dora. ¿Qué es la crianza? Bueno, digamos que criar es acompañar, es amamantar, es estar, es conectar, es vivir ese vínculo con nuestros niños y niñas. Ya de allí pasamos a un tema que es las pautas de crianza, y desde las pautas de crianza vamos a hablar que son herramientas o que son técnicas que los padres tenemos y que se van como desarrollando en el transcurso de la vida, y de allí las vamos heredando. Entonces las heredamos de nuestros abuelos, de los bisabuelos, tatarabuelos, y vamos mirando que esas pautas de crianza se van o no se van desarrollando en el tiempo, ¿sí? Eso serían pautas de crianza, algunas estrategias y algunas herramientas que tenemos o que contamos los padres para criar a nuestros hijos. De pronto podríamos hablar de que criar solamente lo hacen los padres o también lo puede hacer familia o personas cercanas al niño. Bueno, no todos los niños tienen la oportunidad de que sus padres estén como en contacto, en ese vínculo con ellos, ¿cierto? Entonces algunos niños se crían con sus abuelos, con sus bisabuelos, con algunas figuras especiales o importantes para ellos. Algunos niños son adoptados, ¿cierto? Entonces la tía, la madrina, la vecina, la familia, si no hay familia extensa, entonces otro tipo de vínculos que establecemos con los niños y las niñas. Digamos que contamos con una red de apoyo. En esa red de apoyo entonces están los abuelos, los bisabuelos, los familiares. No siempre vamos a estar ahí como que en vínculo con todas esas personas, entonces no, en todo momento no van a ser los padres los que van a criar, sino que también tiene influencia otro tipo de personas cercanas al niño. Y que también deben generar de pronto este ámbito tan grande, este tema tan grande que es la crianza. Hay unas pautas de crianza que se pueden también ir adaptando según el contexto de cada una de las familias y del niño, por supuesto. Bueno, tenemos que tener, esta parte me parece súper importante porque hay que tener en cuenta el contexto en el que nos estamos desarrollando, ¿sí? Ahora tenemos, la doctora Elisa ahorita nos va a adelantar pues como algo en cuanto a tecnologías. Ahora estamos contando con un tema que es macro y que es muy importante, las tecnologías en los niños, en las familias, los espacios. Tenemos padres más ocupados, hay padres ausentes, papá y mamá trabajan, el niño queda entonces con la cuidadora, con la empleada, con la tía, con la vecina. Entonces tenemos que tener en cuenta, es importante que las dinámicas de las familias han cambiado, y con respecto a esa dinámica yo tengo que establecer unas nuevas pautas o unas nuevas reglas en ese hogar. Algo que yo les fomento muchísimo a las familias, y es:
Lo que no cambia son los valores, el respeto, la puntualidad, el acompañamiento. Esto sí se debe establecer dentro de esas familias, dentro de esas pautas de crianza. Los valores no son negociables, pero desde allí, ¿qué valores estoy inculcando yo a las familias y qué valor le estoy inculcando yo al niño o a la niña? Recordemos que para criar es indispensable el ejemplo. Yo le puedo decir al niño o a la niña que haga esto o que haga aquello, pero si yo no soy ejemplo para ese niño, para esa niña, pues difícilmente entonces vamos a encontrar resultados positivos en esa crianza. Muy bien, Dora. Lo que usted nos dice es muy importante y ya lo vamos a abordar más adelante con Elizabeth, y son las recomendaciones para el uso de pantalla. Adelantándonos un poquito al tema, muchas veces hay uso y abuso de las mismas. Sí. Hay un uso adecuado, que es cuando los padres hacen vigilancia, control y acompañan. Como decía también Dora, es muy importante el ejemplo, ¿sí? Hay un tema de abuso, y no solamente de los niños, sino también de los padres. Cuando los padres pasan mucho tiempo en pantallas y descuidan al niño, entonces empieza a haber una dificultad en ese relacionamiento de papás e hijos, que ahorita vamos a hablar más adelante. Y que es un tema muy amplio, álgido e importante en este siglo en el que estamos, siglo XXI, que todos tenemos herramientas tecnológicas a la mano. Así que prácticamente desde que el niño nace ya tiene herramientas tecnológicas a la mano, y que es importante también encaminarlo con estos dos temas, el uso de las pantallas y las pautas de crianza, que ya, Dora, sabemos entonces qué es criar, ya hemos conocido entonces qué es criar, pero vamos a este tema también que nos congrega en este día, y es qué son las pautas de crianza como tal. Bueno, las pautas de crianza, como le dijimos ahora, entonces son esas estrategias y esas herramientas que los padres estamos adquiriendo en las nuevas dinámicas familiares para fomentárselas a nuestros hijos, ¿sí? De allí entonces contamos que tenemos unos estilos de crianza. Tenemos entonces que hay un estilo autoritario. Dentro de este estilo autoritario, digamos que los padres tienen reglas estrictas. ¿Funciona o no funciona? Pues la idea, nosotros como profesionales, no es decir, mira, es que esta crianza funciona mejor que aquella, ¿sí? Porque no estamos como imponiendo, lo que estamos haciendo es educando a nuestros padres de familia, madres o las abuelas o los cuidadores que están como vinculados allí con los niños. Dentro de esta pauta de crianza autoritaria, entonces ya lo decíamos que los padres tienen ese estilo, como su nombre bien lo dice, autoritario. Allí no hay manera de negociar con el niño o de escucharle sus emociones. ¿Qué me quiere decir el niño a través de un berrinche, a través de su rebeldía, a través de que no quiera alimentarse en ese momento, o a través de que no tenga sueño o tenga miedo de ir a la cama? Entonces es un estilo autoritario. Entonces digamos que este estilo de crianza va a obedecer a que se utilice muchísimo el castigo, y estamos hablando del castigo no solo físico, porque yo no sé a quién se le ocurrió que dar el chanclazo y que dar el pellizcón era educar. No sé de dónde viene esa parte. Ese castigo físico, y también está el castigo psicológico, el castigo emocional, cuando yo maltrato, cuando yo digo palabras ofensivas, guachadas, o todo este tipo de cosas que se utilizan, ¿cierto?, para maltratar a los niños, las niñas y los adolescentes. Allí se utiliza mucho el maltrato. Maltrato entonces es todo lo contrario a buen trato, ¿sí? Viene un estilo de crianza que ya es el permisivo, y es todo lo contrario al autoritario. Entonces ese permisivo es, como su nombre lo indica, yo le permito todo al niño. El niño se sube, el niño tira, el niño riega, el niño no pasa nada, todo lo permito porque es niño, porque no lo estoy enfocando, no lo estoy orientando, no lo estoy acompañando, y estoy justificando que es un niño y que no le estoy dando como esa educación. Entonces este estilo de crianza, aquí las normas no existen. Yo como adulto no pongo normas, no hay ese establecimiento pues no está como este lineamiento, ¿cierto? No, los niños aquí no tienen claro qué es correcto y qué no lo es, qué debo de hacer, a qué hora lo hago, esta es mi rutina, estos son mis hábitos, esta es mi disciplina. No, aquí no existe eso, ¿cierto? Viene otro estilo de crianza que es la crianza negligente. En esta crianza negligente, entonces, digamos que hay un cumplimiento apático o descuidado de los padres de familia o de los cuidadores, ¿sí? Entonces, me enfoco más en mis necesidades por
por supuesto que tampoco las puedo invalidar, pero descuido el niño, descuido unas responsabilidades económicas, emocionales y psicológicas. No hay un acompañamiento, no se reconocen, digamos, que los derechos del niño, de los niños y las niñas. Entonces, ese es el estilo negligente. ¿Qué estamos haciendo con estas pautas, con estos estilos de crianza? Las pautas de crianza, le estamos apostando a una crianza democrática, a una crianza amorosa o a una crianza respetuosa. Ese sería el estilo de crianza, digamos que ideal, por llamarlo así. Una mamá hace algún tiempo me decía es que lo que hace que los psicólogos están protegiendo demasiado a los niños, lo que hace que los derechos de los niños, no sé qué, entonces los padres perdimos autoridad. No, no, papás, no se ha perdido la autoridad la ejerzo yo, porque soy yo el adulto quien tengo esa capacidad cognitiva de saber y de orientar a ese niño que apenas está en proceso de desarrollo, ¿cierto? Entonces le estamos apostando a esta crianza, es el amor no malcría. El amor nunca va a malcriar. ¿Por qué? Porque el amor estoy acompañando, en el amor estoy mirando necesidades a ese niño. Las pautas de crianza amorosas entonces me van a hablar de paciencia, me van a hablar de amor, de firmeza, me van a hablar de autodisciplina, de qué tanto me estoy regulando yo como adulto para poder acompañar y para poder enfocar a ese niño o esa niña. A eso le estamos apostando. Ahorita está muy de moda, por decirlo así, hablar de pautas de crianza respetuosa o disciplina positiva. De allí es importante pasar a las emociones, ¿cierto? Que era como un tema que tenemos ahí, y es ¿por qué son importantes las emociones en el momento de educar? ¿Por qué? Porque me van a enseñar, digamos que me van a dar esa disciplina para orientar mejor a ese niño, a esa niña, para fomentar su desarrollo. Un papá, ¿en qué momento castigamos a un niño? Cuando está enojado, Cuando seguramente. está enojado, ¿cierto? Yo no castigo bajo la tranquilidad, bajo la calma, yo no negocio, aquí no entra la negociación. Yo pego el chanclazo, yo doy el pellizcón, yo trato mal, yo maltrato, yo humillo cuando estoy bajo la emoción de la rabia, de la ira. Entonces, por eso es tan importante las emociones, la autorregulación en los adultos, porque de esta manera papá y mamá o cuidador encargado va a hacer que se conozca y que en este momento debo de autorregularme, debo de calmarme para poder orientar y acompañar mejor a ese niño. Hace poco en consultas se viven muchas cosas y de pronto una anécdota es, va a mi consulta una pareja que tienen una niña, está pues recién nacida, y empiezan entonces a contar, la niña no está comiendo, la niña se despierta a tal hora, no quiere recibir el tetero, la alimentación complementaria está siendo muy difícil, y un sinfín de quejas que tenemos las mamás como en esta etapa tan inicial de la maternidad, ¿cierto? Llega papá y mamá a consulta y mamá entonces empieza a contar como toda esta historia de vida, y tengo esto y la bebé lo otro, y bueno. Después de escucharla mucho rato, le digo yo, mamá, ¿y tú cómo estás? Y mamá se desborda. Mamá empezó a llorar, mamá tenía frustración, mamá tenía ira, y mamá empieza a decir, estoy cansada, tengo sueño, tengo rabia. No habíamos comprendido que la dinámica familiar cambió totalmente, porque a partir del nacimiento de un niño, de una niña, ya no eran los mismos horarios donde mamá se acostaba, ya no era la misma tranquilidad que mamá tenía durante toda la noche. No me despierto hasta que me suena la alarma o hasta que yo quiera pararme. No, el bebé, el niño tiene unos horarios de alimentación y eso va a influir en mis emociones. Cuando mamá se desborda, cuando mamá empieza a llorar, cuando mamá empieza a contar todas estas emociones y toda esta desregulación que tiene en ese poco tiempo que llevaba de crianza, papá se queda como estupefacto. ¿Qué está pasando acá? ¿Sí? Durante el tiempo de la consulta,
los celulares no pararon de sonar, entonces el mensaje, la llamada, te estamos esperando, o sea, deme un minutico, contesto esta llamada, deme un minutico, contesto este mensaje, ¿cierto? Entonces se nos ha convertido pues esto como que nos invade, ¿sí? Entonces es importante tenerlo en cuenta. Y papá queda como que así, como que ¿qué está pasando con mamá? O sea, yo no sabía que esto te estaba pasando, yo no sabía que hoy no habías desayunado bien, yo no sabía que no habías podido almorzar porque te habías tenido que dedicar al bebé, yo no sabía que ya mañana en 8 días entras a trabajar y estás angustiada, estás ansiosa, ¿con quién va a quedar tu hija, tu hijo? Entonces, primero es vigilar las emociones de los adultos. ¿Cómo estoy yo como adulto para poder acompañar esa sana crianza de ese niño o esa niña? Establecer esos límites y mirar que nuestras dinámicas familiares han cambiado, que tenemos ahorita la tecnología, que tenemos una red de apoyo, que están las abuelas, que ellos están criando también como ellos fueron criados, pero realmente es la misma dinámica, es el mismo contexto que tenemos desde nuestros abuelos. Es importante evaluar esto, Manuel. Y que además hay dos factores muy importantes y que quisiera también, antes de continuar con el uso de las pantallas, que me parece muy importante, y es el primero, la forma de crianza. Hablamos de unos estilos, de unos tipos de crianza. Si hablamos de los tipos de crianza de los cuidadores, de los padres que sean criando al niño de acuerdo a cómo fueron criados en su infancia, puede repercutir en la crianza de sus hijos, de sus cuidados, de sus niños que están bajo su cuidado, o pueden tener una influencia. Es decir, de pronto a mí me criaron, dirían de pronto mis papás, al hijo de madre, o en una crianza de pronto en la que era reprensión, en la que era de pronto no te comportas bien, te ganas de pronto tu correazo, como se conoce en el contexto local del territorio. Eso puede repercutir en los niños. De pronto es algo que se escucha muy normalmente en la calle: es que a mí me criaron sin esto, yo quiero que a mi niño no le falte esto, o a mí me criaron de esta manera, lo tengo que criar de esta forma. ¿Puede o tiene relación? Allí es una influencia de todo con todo. Yo tengo que, aquí entra una frase que yo utilizo mucho en la consulta con ellos, y es: démonos la oportunidad de desaprender para aprender, ¿sí? En esa reestructuración cognitiva yo tengo que darme la oportunidad. ¿Qué funcionó conmigo? Por eso les decía al principio, algo que no debe cambiar nunca en nuestra crianza son los valores. Desde allí, maltratar y castigar no es un valor, no es un respeto. Sí, allí no estamos ejerciendo el respeto. Si yo te maltrato, si yo te empujo, si yo te pego, ¿qué pasa aquí desde la parte legal? ¿Sí? ¿Y por qué lo tengo que hacer con un niño? Porque con un niño sí me doy, digamos que esa pela de maltratarlo verbal, psicológica o emocionalmente, ¿sí? Porque me creo con ese derecho, ¿cierto? ¿En qué momento nos infunden que castigar, que maltratar es educar? ¿O en qué momento le dan la potestad a un padre de familia para golpear a un menor de edad? De pronto puede ser también un interrogante. Exactamente, entonces allí es como que démonos la oportunidad de desaprender. Todo es un conjunto. Yo tengo que evaluar: mi abuela me crió así, claro, en mí funcionó que mi abuela o mi madre o mis padres hicieran esto. Yo lo quiero, digamos, que seguir utilizando en la crianza de mi hijo, de mis hijos o de mis hijas, ¿cierto? Entonces funciona esto. En mi casa se hizo esto y esto funcionó. Con respecto a que a mí me criaron de esa manera, hay algunas creencias en esas pautas de crianza, y son algunas creencias, digamos, que inadecuadas, o algunas creencias irracionales. Hace muy poco llega un papá, y ahorita hablaba con la doctora Elisa, de un programa que me encanta, de hombres. Los hombres también lloran, creo que se llama así. Llega un papá y me decía: es que a mí me criaron, como decías ahorita, con estos estilos y no pasó nada. A mí me dieron correa todo lo que quiera y no pasó nada, aquí estoy, ¿sí? Bueno, cuéntame cuál es el motivo de tu consulta.
Cuando él me empieza a contar y todo esto, el motivo de tu consulta es, tenemos una reunión familiar, tenemos no sé qué, tenemos esto, tenemos lo otro, y yo me he estado cuestionando hace como de un tiempo para acá, a mí no me gusta ir a este tipo de reuniones, a mí no me gusta estar donde está mamá, a mí no me gusta estar donde está papá, a mí no me gusta estar, bueno, vamos a evaluar por qué no te gusta estar. En todas las secciones que habíamos tenido con este señor, es un señor adulto, terminamos mirando, gestionando sus emociones con respecto a su crianza, ¿sí? Aquí estoy, no me pasó nada, aquí estoy, pero ¿cómo estoy? ¿Cómo están mis emociones? ¿Qué hicieron conmigo en ese momento? ¿Sí? ¿Cómo reestructuraron mi cerebro, mi parte física? ¿En qué me afectó o no me afectó lo que me hicieron? Es que a mí me sirvió que me hayan criado de esta manera. Ah, bueno, perfecto, no dejó ninguna secuela. Pero resulta que al fulano no le dejó ninguna secuela, pero al otro fulano, que es totalmente diferente, sí le pudo haber dejado secuelas. Entonces, esto es importante evaluarlo. Son contextos totalmente diferentes. Entonces, tenemos algunas creencias de que la vida es tan dura para hacerlo sufrir, entonces yo no le voy a pegar. ¿Para qué? Desde ya, ¿cierto? A mí me criaron de esta manera y no pasó nada. A mí me dieron rejo y aquí estoy. Entonces, tan chiquito no va a entender. Entonces, digamos que esas creencias que tenemos nos van a limitar mucho para una crianza amorosa o para una crianza positiva. ¿Qué hacer? Informarnos de mi estructura familiar, de mi dinámica familiar, cómo es mi hijo, cómo es mi niño, cómo es mi niña y cómo yo como adulto responsable lo puedo acompañar desde esa nueva pauta de crianza. Es un tema muy amplio, sin duda alguna, y que seguramente vamos a tener la necesidad de volverlo a abordar a más profundidad también, tocando detalles o dudas que nos puedan surgir a través de las pantallas o los televidentes. Pero pasemos ahorita a un tema también que ya lo anunciamos y que es muy importante, y es el uso de las pantallas. Normalmente nosotros hacemos un uso desmedido, incluso lo dicen ciertos indicadores emitidos por la Organización Mundial de la Salud y por diferentes instituciones, que afectan ciertos temas puntuales en la salud de las personas. Hablemos un poco y partamos de cuáles son los efectos que puede tener el uso de las pantallas específicamente sobre el sueño. Manuel, bueno, entonces acerca de este tema ya hay muchísima información. El uso excesivo de pantallas en los niños, principalmente en horas de la tarde, en la tarde-noche o cuando ya han pasado mucho tiempo durante el día, se relaciona con la disminución de la producción de la melatonina, que es la hormona del sueño. Entonces, cuando el niño o la mamá o el papá le retira el celular al niño, el niño no es capaz de dormir, ¿sí? Entonces está asociado con una disminución de la cantidad efectiva del sueño. Cuando esto sucede en un niño pues, que está en pleno desarrollo, se asocia a dificultades cognitivas, a dificultades de aprendizaje, dificultades en el comportamiento, disminución de la capacidad de atención y además de esto tiene una implicación negativa en el desarrollo o en la salud visual. Sí, que este es un punto también aparte, pero el sueño se desestructura y durante el sueño, como se regula lo emocional, conocimiento, comportamiento, esto también se va a ver afectado. Que si bien de pronto en muchas oportunidades incluso las instituciones educativas o centros de educación utilizan ciertas pantallas para un proceso educativo que fomenta también el aprendizaje de los niños, en casa se le tiene que dar un manejo diferente. Hablemos un poco sobre cómo se puede afectar más específicamente, por ejemplo, la salud visual. Escuchamos a las mamás de antes decir, si se queda pegado el televisor va a terminar con los ojos cuadrados. Bueno, en parte tienen razón, ¿sí? Cuando hablamos del uso adecuado o el uso responsable de las pantallas, nos referimos principalmente al uso de los dispositivos electrónicos en el tiempo libre. ¿Sí? Porque muchas instituciones educativas utilizan los dispositivos electrónicos porque tienen plataformas para que los niños revisen después de que salen del colegio, en fin, y ellos pues tendrán también una regulación, ellos también tendrán que revisar esta parte que no sea pues de manera excesiva. Pero cuando hablamos de que los niños pasan muchísimo tiempo en pantallas,
la capacidad visual, la capacidad para ver a lo lejos se afecta. ¿Sí? Y esto nos dimos cuenta principalmente los oftalmólogos durante la pandemia, que la mayoría de los niños pasaban en pantallas. Después de la pandemia hubo un diagnóstico, o sea, que no se había visto antes, de miopías muy tempranas en niños y astigmatismo. La miopía y el astigmatismo pues la podemos ir desarrollando a lo largo de la vida, ¿sí? Pero esto empezó a hacer como a prender las alarmas en la salud visual de los niños, por qué estaban presentando unos grados de miopía tan importantes, y era asociado al tiempo que pasaban, ¿cierto? Entonces, miopía, astigmatismo, sensación de ojo seco, cansancio visual, fatiga, y esto acompañado de dolor a nivel cervical, ¿sí? Entonces, la salud visual sí se afecta, por eso tenemos que estar muy pendientes los papás, porque hay un impacto negativo a nivel visual. Si de pronto vemos un hogar de una familia en Amagá, podemos notar que en la sala se tiene televisor, en las habitaciones se tiene televisor, se cuenta además con celular, muchos niños ya tienen su tableta, el reloj inteligente, diferentes elementos. Hablemos qué significa también ese exceso en tecnología o en pantallas en los hogares, porque yo creo que se puede estar hablando de un exceso, sabiendo que mientras se ve televisor en una habitación se puede ver en familia en la sala, y algo más formativo. Bueno, entonces ese exceso de pantallas también es perjudicial, Manuel. Se recomienda que ojalá en las habitaciones de los niños no hayan televisores, porque eso hace que el niño pues tenga más facilidad de acceder al televisor, y fuera de esto, pues si los papás le prestan el celular o la tablet, entonces va a ser muy difícil, ¿cierto? Va a ser muy difícil controlar esto. Y existe también pues el abuso o la dependencia que tenemos los adultos de estos dispositivos, y generamos entonces mal ejemplo en los niños, ¿sí? O sea, todo esto lo que dificulta es el control y que los niños tengan un fácil acceso a cualquier dispositivo. Hablamos del tema visual, ¿cierto? En materia de salud, pero ¿qué otros efectos puede tener las pantallas sobre la salud de los niños? Bueno, entonces hay muchísimas. Uno, por ejemplo, sobre la salud cardiovascular. Los niños que pasan más tiempo en pantallas tienen menos actividad física durante el día. La recomendación para niños y adolescentes es que por lo menos en el día tengan 60 minutos de actividad física vigorosa: correr, saltar, jugar, estar al aire libre. Entonces, esto ha llevado a una relación directa entre cantidad de tiempo de pantallas y obesidad, ¿sí? Entonces, cantidad de tiempo de pantalla, sedentarismo, aumento de colesterol, de triglicéridos y de riesgo de diabetes en niños muy pequeños, ¿sí? Entonces, esto a nivel cardiovascular. En cuanto a la actividad física, pues niños que prefieren estar dentro de la casa y no estar jugando o compartiendo con otros niños, ¿sí? O sea, la actividad de juego que antes se tenía o en los patios o, por ejemplo, en los pueblos o en veredas en la calle o en la cancha, el uso excesivo de pantallas ha robado este tiempo de los niños, ¿sí? Entonces, la actividad física disminuye, la salud cardiovascular disminuye, y también a nivel de salud mental, ¿sí? Los niños que pasan más tiempo en pantallas y en el celular tienen mayores niveles de ansiedad, ¿sí? Hay una ansiedad constante porque quieren estar todo el tiempo ahí, en el videojuego, en la pantalla, o los adolescentes en las redes sociales. Hay mayores niveles de depresión infantil y como lo decía pues antes, de ansiedad en estos niños, ¿sí? Entonces, ojo, niños que de pronto pasan mucho tiempo solos, que no están en actividades deportivas, que de pronto tienen situaciones familiares importantes y que se esconden mucho tiempo en pantallas, esos niños tienen muchísimo riesgo de depresión. Entonces, ojo pues con esta parte, ¿sí? Y también se afecta la calidad de la alimentación. Los niños que pasan mucho tiempo en pantallas prefieren comer a la carrerita o llevarse en un paquete o algo para estar en el videojuego y picando o comiendo, y cuando llega la hora de la comida, o sea, ya no quieren, ¿sí? Porque también se engaña el cerebro y
y se disminuye pues como la calidad de la alimentación. Bien, entonces hay un sinnúmero de efectos a todo nivel. Y que son importantes tener presentes y tener muy en cuenta. Muchas veces vemos, Elizabeth, que suele pasar y que vemos testimonios de padres de familias que yo a mi hijo no le presto el celular, no tiene pantalla, no tiene aparatos tecnológicos, pero todo el tiempo es el padre de familia en su Exacto. celular, en su computador si trabaja desde casa o con elementos tecnológicos. ¿Qué puede pasar también en ese caso? Bueno, en ese caso, a ver, empecemos con la premisa de que se enseña con el ejemplo, ¿sí? Entonces yo no le puedo exigir a mi hijo que no esté 1 o 2 o 3 horas en pantallas cuando yo llego a mi casa después de trabajar y lo primero que utilizo, que voy a buscar es el celular y el niño me está hablando y le digo, no, ahorita estoy ocupado, estoy respondiendo mensajes. O sea, yo no puedo exigirle a mi hijo eso si yo hago todo lo contrario, ¿sí? Y ojo que estamos tratando de fomentar desde la pediatría, desde la psicología, de todos los que trabajamos con niños, de que los niños tengan tiempo de calidad con sus padres. Y cuando hablamos de tiempo de calidad con los padres, implica que cuando yo llegue a mi casa, ojalá retire las pantallas, o ya me aleje del trabajo, o sea, el trabajo quedó allá y yo acá voy a darle tiempo de calidad a mis hijos, ¿sí? Entonces está ese problema del relacionamiento de calidad entre padres e hijos. De pronto hablar de uso de pantallas no quiere decir necesariamente de que las vayamos a omitir, de que no las vayamos a utilizar, de que las vayamos a eliminar de nuestra vida, porque de cierta manera las hemos convertido en parte de nuestro diario vivir, pero una recomendación, por ejemplo, ¿cuántas horas puede ser más viable o más beneficioso utilizar pantallas, principalmente los niños? Bueno, entonces, los pediatras en general nos regimos por unas directrices que emite la Academia Americana de Pediatría o la Asociación Española de Pediatría. Casi siempre nos basamos en esas recomendaciones porque ellos utilizan evidencia científica para hacer recomendaciones. Pasa que antes se decía, los niños menores de 2 años no deben tener ningún contacto con ningún dispositivo electrónico. La estimulación debe ser activa, al aire libre, jugar, cantar, estar en contacto con niños de su edad o con los padres jugando, ¿sí? Resulta que ahorita las asociaciones se han reevaluado todo esto basándose en evidencia científica pues, de los últimos años, y la Asociación Española de Pediatría emitió un concepto en noviembre del año pasado con respecto a esto. ¿Y qué dice? No, ahora los niños menores de 6 años no deben tener dispositivos electrónicos como el celular, ¿sí? Entonces, de 0 a 6 años los niños no deben tener contacto, o sea, no deben estar jugando o en videojuegos con el celular, ¿sí? Si los papás deciden, por decir algo, no, vamos a ver un programita de televisión apto para niños, que nos aporta conocimiento, que nos aporta algo para el desarrollo, debe ser acompañado con un adulto, si no, no debe estar en pantalla, ¿sí? Ahora, la recomendación entre los 7 y los 12 años es que los niños en el tiempo libre no deben tener exposición a pantallas, pantalla pequeña, celular, más de 1 hora, ¿sí? Y para los niños, para los adolescentes entre los 13 y los 16 años, las pantallas deben regularse en el tiempo libre a menos de 2 horas, ¿sí? Y no es a libre albedrío, sino que deben estar, o sea, debe haber un control parental de estas pantallas, porque pasa que el niño se mete al celular del tío y resulta viendo páginas que son solo para adultos. Eso nos pasa mucho en la consulta y Dora también sabe que es así, ¿sí? Que nos sorprenden los papás y nos dicen, mire, estoy muy asustado porque resulta que mi hijo de 3 añitos le presté el celular y terminó en la página de adultos que revisa el tío, ¿sí? Entonces, ojo con esto.
Entonces, debido a todo lo que ya vivimos en la pandemia, a las observaciones que se ha hecho sobre la conducta y la salud de los niños que ya revisamos, entonces estas asociaciones han definido estos términos para el uso adecuado de las pantallas. A muchos les parecerá exagerado, pero ¿cómo así? ¿Yo por qué tengo que esperar hasta los 6 años para que el niño tenga celular? No, es que los niños no tienen por qué tener celular, ¿sí? Si hay una necesidad importante de comunicación, entonces existen los celulares que de pronto no tienen acceso a internet. Si queremos que el niño se comunique con la abuela porque vive en el extranjero, obvio, ¿sí? O sea, sí vamos a hacer uso para comunicarnos con el papá que está de viaje, en fin, ¿sí? Si los papás deciden, listo, no, es que yo quiero que el niño vea este jueguito o porque este videojuego me parece interesante, hagámoslo en una pantalla grande, ¿sí? Pero siempre acompañados, y preferir las actividades de estimulación al aire libre, los juegos didácticos, aprender cosas nuevas, ¿sí? Entonces a eso van estas directrices nuevas, Manuel. Y que es muy importante también acatarla y estar pendiente, no solamente padres de familia, lo decíamos ahorita, cuidadores y todo el núcleo de apoyo también familiar de cada uno de los niños, estar pendientes y apoyar con estas pautas. Ya finalmente, para ir cerrando este tema, ¿cuáles son esas recomendaciones para las familias referente al uso de las pantallas? Ok, bueno, entonces, uno, lo que ya acabamos de explicar en cuanto a las edades. Segundo, enseñar con el ejemplo. ¿Sí? O sea, evitar que cuando yo esté en el tiempo de compartir con mi hijo, evitar estar frente al celular o haciendo trabajos ¿sí? Como terminando el trabajo de la oficina, o sea, ojalá, ¿cierto? Entonces enseñar con el ejemplo. Si el niño tiene una tableta, hacer control parental, muy importante. Lo otro es que los niños deben estar libres de pantallas por lo menos entre 1 y 2 horas antes de ir a la cama para evitar ese impacto negativo sobre el sueño y sobre la salud mental. ¿Sí? Yo reuniría pues como esas recomendaciones como más importantes, aunque hay pues muchas otras más. Y por supuesto se pueden ampliar un poco esas recomendaciones a través de la consulta de neuroespecialistas, que ya también vamos a hablar un poco y a dar un poco de información. Dora, ya también para ir cerrando, ¿cuáles son sus recomendaciones en esas pautas de crianza para las familias? Bueno, yo diría, como lo dije al principio, informémonos, ¿sí? Informémonos qué cambios se han establecido en estas dinámicas familiares, qué cambios trae ese nuevo integrante de la familia, cómo es el sueño del niño. Entonces, informarnos, leernos, ahorita con las redes, lo que hablaba la doctora Elisa, pues hay muchas páginas que nos pueden acompañar, pero por supuesto que sean páginas pues de personas de profesionales que sí estén como enterados del tema. Entonces, identificar todas estas emociones en el adulto me parece súper importante, si estamos o no programados o preparados para ser papás, mamás. Esta parte es fundamental. Yo les he dicho a muchas mamás, muchos papás, cuidadores, no todos los niños son planeados, no todos los niños en el mundo vienen bajo esa protección de sí, te vamos a planear y vas a nacer para tal fecha. Si no son planeados, por lo menos que sean aceptados. Cuando un niño es aceptado, digamos que el vínculo y la conexión que yo vivo con ese hijo es totalmente diferente, porque a partir de ese embarazo yo empecé a proyectar como esa figura, ¿sí? Entonces, dejar de etiquetarlos, dejemos de etiquetar a nuestros niños, a nuestras niñas, a compararlos. Es que fulano es mejor que tú, tu hermano no se comportaba así, tu hermano trae notas excelentes. Entonces, dentro de las recomendaciones en pautas de crianza, digamos que esto es un tema muy amplio, ¿cierto? Y esto se aborda en consulta y en varias consultas, ni siquiera en una sola sesión. Pero serían como estas
las recomendaciones básicas, darnos como esa oportunidad de trabajar en pautas de crianza amorosa. Recordemos que el amor no malcría, ¿sí? Amar no va a malcriar, amar acompaña, identifica, regula y hace que yo tenga una conexión con mi hijo, con mi hija o con ese menor de edad que yo tengo a cargo, ¿sí? Apoyarnos de las redes de apoyo, valga la redundancia nuestra. ¿Quién es tu red de apoyo? Si tu red de apoyo es los abuelos, las tías, los amigos, ¿y qué crianza tiene esa red de apoyo? ¿Cómo podemos abrir nuestra mente a reevaluar, a evaluar o reevaluar esas pautas de crianza? ¿Lo estamos haciendo bien? Listo. En este momento no estamos para juzgar, simplemente estamos para acompañar, no estamos atacando, simplemente estamos, digamos que haciendo ese acompañamiento a nuestros padres que se están dando como la pela, por decirlo en el buen sentido de la palabra, a apostarle a una crianza sana y respetuosa. Dora, muchas gracias por acompañarnos y por aceptar esta invitación. Muchas gracias. Por supuesto, en consulta, la invitación, por supuesto, acudir a consulta no necesariamente tiene que ser por temas muy álgidos, si lo podemos llamar así. Hay cosas de la realidad y del contexto normal que podemos llevarlo a consulta. Hablemos un poco ya para cerrar rápidamente de la consulta. Recordemos dónde están ubicados, cómo pueden agendar sus citas. Neuroespecialistas está ubicado en el Parque Principal de Amagá, edificio Agua Bendita, 4º piso. Nos pueden contactar al número 333-281-5495. Ahí nos pueden encontrar. Muchas gracias, Manuel. A ustedes por aceptar esta invitación y a ustedes por estar conectados a través de este espacio en el canal donde nos vemos todos. Este año vamos a tener muchos más espacios como este de diálogo y donde vamos a estar acompañados de profesionales en diferentes ámbitos de la salud. Vamos a tener también tema con médico general, vamos a tener, Elizabeth, temas con fisiatra. Con fisioterapeuta, vamos a continuar con otros temas de psicología, medicina general, por ahora, y neurología. Entonces la invitación es para que ustedes sigan conectados con Amagá Televisión y este espacio, La Salud en tus Manos. Los dejamos con la programación del canal donde nos vemos todos.